Entre CMR y CMR habíamos dicho que el lapso recibe el nombre de ciclo de estudios. Un ciclo de estudios básicamente comienza en el momento en que se acaba una CMR y se trata de estudios en preparación para la siguiente CMR. Uno o 2 años antes de cada CMR se hace una conferencia, una reunión preparatoria de conferencia de RPC o CPN, debido a sus siglas en inglés, la cual busca empezar a generar los espacios necesarios para ir concluyendo todos los estudios del ciclo en cuestión e ir conformando los bloques de posición, de influencia que van a finalmente ser defendidos durante las CMR. Cuando ustedes se enfrenten a un informe de RPC, deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones que voy a hacer. El actual informe de la RPC, reunida en febrero de 2011, me encuentran en ese enlace, en los 6 idiomas oficiales de la OIT, en diferentes formatos. Y un ejemplar, digamos, una sección, un recorte de ese informe lo tenemos aquí. Esta sería como la sección del informe de la CPM para el punto 1.25 de la agenda de la CMR 2012 que se pactó desde el final de la agenda de la CMR 7. Esta es la formulación. Aquí ustedes encuentran la resolución de la CMR 2007 que ordenó esos estudios, que ordenó este punto de la agenda y en consecuencia los estudios correspondientes dentro del ITR. Y aquí encuentran la estructura típica de un informe de la RPC, un resumen ejecutivo, los antecedentes, unos estudios técnicos y operacionales fundamentales relacionados con el punto, etc. Hasta llegar finalmente a una forma de implementar las soluciones, los métodos que se propongan para asumir ese punto de la agenda, ya en términos regulatorios, ya puntualmente como una alternativa de redacción dentro del reglamento de radio. Pero quiero que vean es que ustedes, para poder moverse, entender estos documentos, deben poder tener la posibilidad, la capacidad de encontrar las fuentes que son citadas en ellos. Entonces, por ejemplo, acá hay una serie de recomendaciones pertinentes que, para entender ese punto mejor, es recomendable consultar. Y hay otro tipo de recomendaciones que tienen por lo menos un patrón de nomenclatura distinto. La diferencia entre la que están aquí abajo y esa recomendación, este informe y esa recomendación, es que este informe todavía está en elaboración y en consecuencia uno tiene un número de consecutivo que identifique sobre el tema codificado de alguna forma, mientras que las de abajo son ya recomendaciones o informes, que están en vigor, que están elaboradas. Entonces, lo que deben hacer ustedes para encontrar rápidamente esas recomendaciones o fuentes en últimas fuentes de análisis. Cuando se trata de recomendaciones o reportes en vigor, tienen que fijarse a qué serie estamos aludiendo y, en virtud de eso, buscar el study group, la comisión de estudio que le corresponda. Por ejemplo, aquí tenemos una recomendación UITRM 1461. Entonces, para encontrar esa recomendación, hay que ir a la comisión de estudio 5, sabemos que es la que está a cargo de temas móviles. Sector de radio, comisiones de estudio, comisión de estudio 5, recomendaciones de la serie M, no informes sino descargo de recomendaciones. Buscamos el número 1461. Ya está. Seleccionamos un idioma, pues la versión, porque tenemos versiones obsoletas en este caso y una versión en vigor. Como pueden ver,
Aquí se aseguran las cuestiones, o así ese documento responde a una cuestión de las que les he hablado, son ordenadas por la asamblea de radio, y ahora se escogen un idioma y un formato, y sencillamente de esa manera acceden al documento, a la fuente bibliográfica que estaba siendo citada en la parte del informe de la RPC que les mostré. Para que tengan un ejemplo de una recomendación, pues les muestro para que vean que hay, al igual que otros documentos reglamentarios o regulatorios, tienen una estructura determinada de considerandos y que concluye, la cual concluye en una sección de recomendación, y además puede llegar a tener unos anexos técnicos interesantes, útiles, como insumo para los trabajos ya locales, nacionales, o la implementación de ese tipo de medidas a nivel local. Entonces hasta ahí sería como el procedimiento o las consideraciones que hay que tener en cuenta para buscar una fuente bibliográfica que tenga una numeración, es decir, que se pueda fácilmente identificar como una recomendación o un informe que ya esté en vigor. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a una fuente que aún no tiene numeración? Esto es, que aún no ha sido terminada de ser aprobada. Lo que se debe hacer en ese caso es recordar a qué punto nos estamos refiriendo, qué punto de la agenda estamos tratando, el 1.25. Luego vamos a la página de la OIT. A continuación, vamos a la sección de documentaciones, conferencias mundiales de radio, RPCs, vamos a la parte de estudio del UITR para la preparación de la CMR, es decir, dentro de las funciones de estudio o grupos de trabajo. Buscamos para el punto 1.25 que nos interesa qué working party, qué grupo de trabajo está abordando ese tema. Y entre el working party 4C nos vamos a SharePoint. De nuevo, para poder acceder a eso necesito interesarnos a detalles. Vamos a hacer 1.25. Y el tema es atribuciones de ejecución móvil por satélite. Un par de visitas. Nos autenticamos. Vamos a hacer esa group core como si no estuviera claro. Working party .c. Share folder. Y son temas relacionados con MSS y RDSS, estamos hablando de RDSS. Y hay una parte comprada que se alude al punto 95. Aquí ya le queda más el reto como de poder identificar cuál es la última versión del documento que está buscando, pero es probablemente esta. Pues en un análisis de fechas es probable que sea esas dos, sharing y MSC Rex requirements y sharing. Si volvemos a la fuente inicial, el documento de la parte del pasado buscando fuentes, se van a dar cuenta de que hay un MSS Rex aludido y un MSS sharing de manera independiente. Los documentos. Como alternativa a lo que acabamos de hacer, también les ofrezco, les comento que vale la pena buscar, siempre consultar la carpeta temp, porque en esa carpeta, bueno, en este caso no sirvió, pero el procedimiento indica que cuando hay un documento de un working party que ya está listo para ser considerado por esa grupo, es decir, por el siguiente nivel de jerarquía, entonces esos documentos que se ponen en consideración se ponen o se disponen, se ubican dentro de la carpeta temp. En este caso, pues,
Parece indicar el hecho de que todavía no haya nada en la carpeta de TEMP es que las discusiones realmente no han concluido en un parte de trabajo 4P. Hay que recordar también que en septiembre se reúnen los grupos de trabajo 4A, 4B, 4C, o sea que lo más probable es que para esa última reunión antes de la CMR se espere finalizar concluir ese documento con miras a que pueda ser utilizado como insumo dentro de las deliberaciones de la CMR 2012. Así que creo que ahí tienen todos los elementos, así es como se busca información de fuentes para poder hacerle seguimiento y llevar la pista a los análisis y a las consideraciones que se consignan en los informes de IPC. Que por supuesto sirven de base a las discusiones regionales, en el caso nuestro de Américas, en el entorno de CITER y particularmente en el CCP2, el Comité Consultivo Permanente 2 de Radiocomunicaciones y Ingeniería de Radiodifusión. Creo que no más por ver, así que les agradezco mucho. Espero que estas instrucciones los ayuden a ubicar de manera más eficiente las fuentes a las que se refieren o sobre las cuales se sustentan el tipo de documentos preparatorios sobre los cuales hemos estado conversando y que, bueno, ojalá que además sea un primer paso hacia la consolidación de la participación de las delegaciones colombianas en este tipo de discusiones con cada vez más enriquecedoras y oportunas contribuciones.